La excelencia farmacéutica es nuestro compromiso con tu salud. Muy buenas tardes. Buenas tardes tengan todos los colegas presentes. Mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer de Laboratorios Leti. En nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti y de sus empresas hermanas, Genéricos Venezolanos Genven, Laboratorios Biocontrolet, hoy en alianza con la seccional Falcón de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, les damos la más cordial bienvenida a este webinar donde vamos a hablar de fertilidad. Para ello los voy a dejar en la amable compañía del moderador de la actividad, el doctor Yaude Marcel Naveda. El doctor Naveda es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda en Coro, Estado Falcón, obstetra ginecólogo de la ciudad hospitalaria Enrique Tejeda en Valencia, Estado Carabobo, fellow de fertilidad y reproducción asistida en el Centro Médico Docente La Trinidad en la ciudad de Caracas, donde también realizó un fellow de histeroscopia y laparoscopia. Es profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, adjunto de la Policlínica de Especialidades en Punto Fijo, Estado Falcón, y miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, donde se desempeña además como miembro de la Junta Directiva de la Seccional Falcón. Como un amable recordatorio, les pido por favor, a partir de este momento, mantengan apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento. Les recordamos además que pueden realizar sus preguntas por medio del chat para dar inicio al proceso de discusión al final de las conferencias. Una vez más, agradecidos por su presencia aquí en la tarde de hoy. Los dejo entonces en la amable compañía del doctor Naveda. Doctor Naveda, los micrófonos son suyos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos de parte de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, Seccional Falcón, de parte de Leti. Agradecidos por la invitación a ustedes, agradecidos por acudir al llamado a los ponentes y a los participantes. Hoy vamos a hablar de fertilidad. Fertilidad en la zona de Falcón es un poquito difícil, es un tema difícil de tocar, ya que no contamos con un centro de fertilidad en la zona, pero contamos con nuestros colegas y amigos de las capitales, tanto de Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Valencia. Una de las cosas que más nos vamos a llevar hoy es el momento en el cual vamos a decidir cuándo pasar a una pareja que tiene problemas de fertilidad a una alta complejidad. Nosotros aquí en la zona contamos con baja complejidad, tenemos recuperación de espermatozoides múltiples para hacer inseminaciones. Hay gente que hace inseminaciones con semen al fresco, todo es válido. Pero cuando pasamos a esa paciente, nos lo va a explicar nuestro colega, el doctor Francisco Llavaneras. Le damos la presentación al doctor. Él es graduado de médico cirujano en la Universidad de los Andes, ginecología y obstetricia, en la maternidad Concepción Palacios, fertilidad y reproducción asistida en el Centro Médico Docente La Trinidad, es integrante de la seccional médica de reproducción asistida de la sociedad, es miembro de ABMERE, es director médico de GINEFERT y es adjunto del servicio de fertilidad en el Centro Médico Docente La Trinidad. Le doy la palabra al doctor Francisco Llavanera para que nos hable de cuándo decidir cambiar de baja complejidad a alta complejidad. Muy buenas tardes, mi nombre es el doctor Francisco Llavaneras, trabajo en la Clínica de Fertilidad del Centro Médico Docente de La Trinidad. Y bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, especialmente a la seccional Falcón, pues por tan grata invitación, y por supuesto al doctor Yaude Naveda, nuestro moderador, quien fue prácticamente el promotor de esta invitación. Hoy me tocó hablar de cuándo decidir cambiar de baja complejidad a alta complejidad en temas de fertilidad. Indudablemente, a veces es difícil, puesto que cuando una pareja
llega a la clínica de fertilidad, pues indudablemente quiere obtener un bebito de la manera más económica, de la manera menos invasiva y por supuesto que se parezca lo más posible a lo que están haciendo en la casa. Y bueno, a mí me toca a veces decirles que la cuestión no es tan fácil, tengo que estudiarlos y decidir qué tratamiento puede darle mejor eficacia, bien sea la baja o alta complejidad. Pero es bastante difícil decirle a los pacientes que van a pasar de baja complejidad a alta complejidad debido a que, bueno, la gran mayoría, y es humano, les cuesta entender que tienen que realizarse una fertilización in vitro. Y bueno, quiero empezar más o menos hablando de qué consiste la baja complejidad y la alta complejidad. La baja complejidad pues la manejamos a través de inseminaciones artificiales. Una inseminación artificial es un procedimiento sencillo que se hace en consultorio. Tienes que tener un laboratorio de andrología en la mano, es decir, un laboratorio que esté cerca, un laboratorio que te pueda capacitar el semen, porque esto consiste simplemente en colocar ese semen a través de una cánula en el útero de la madre, ¿ok? Y por supuesto, esta paciente habrá pasado ya por una estimulación ovárica controlada o, como algunos a veces lo hacen, también pueden hacerlo a través de la ovulación de un ciclo natural. Claro, cuando manejamos baja complejidad, prácticamente estamos utilizando el laboratorio humano, es decir, estamos utilizando la trompa en la cual va a ocurrir la fecundación del óvulo, indudablemente por la esperma que va a llegar ahí. Una vez formado ese embrión, va a migrar hasta la cavidad uterina, va a hacer la implantación dentro del endometrio y bueno, va a generar un embarazo. Es decir, que durante la baja complejidad nosotros estamos apostando a que los espermatozoides lleguen al óvulo, que este óvulo sea fertilizado, de buena calidad y una vez migre y se implante. Son procesos que no vemos, pero suponemos que están sucediendo una vez que nosotros realizamos la inseminación. Ahora bien, la gran diferencia de la baja complejidad a la alta complejidad es que las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad, hablando de la fertilización in vitro, el ICSI, que es la inyección citoplasmática, intracitoplasmática de esperma, o el TESA, que es la aspiración testicular de espermatozoides, es que ya nosotros tenemos que llevar al laboratorio los gametos humanos, es decir, tenemos que llevar los óvulos o tenemos que llevar los espermatozoides. Nuestros grandes biólogos se van a encargar de realizar la magia de formar embriones para devolverlos a la cavidad uterina. Entonces, en uno no hay manipulación de gametos y en alta complejidad sí hay manipulación de gametos humanos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de las posibles indicaciones que existen para baja complejidad y alta complejidad, prácticamente son muy parecidas y pueden ser la cavidad seminal, que casi siempre la vamos a estar relacionando con cantidad y movilidad de la esperma, las disfunciones ovulatorias, que son una de las causas más frecuentes por las cuales consultan pacientes en la clínica de fertilidad, factores cervicales, factores uterinos, bien sean orgánicos, la endometriosis, el gran dolor de cabeza de la gran mayoría de los que hacemos fertilidad, la infertilidad de origen desconocido. Quiero hacer la aclaratoria que la infertilidad de origen desconocido es una causa bastante frecuente. Y es aquella paciente que llega, usted le hace un plan de estudio perfecto y resulta que no consigue una causa que justifique tanto tiempo de infertilidad. Entonces, esta paciente, casi siempre cuando nos encontramos con una paciente de infertilidad de origen desconocido, ella tiene que optar a un tratamiento de baja o de alta complejidad, ya que en su casa tiene 0% de éxito haciendo lo que todo el mundo hace. Y por otro lado, las causas inmunitarias que, bueno, también tienen alguna importancia dentro de los factores, digamos, de etiología en las causas de infertilidad. Entonces, ¿qué hacer? Una inseminación artificial homóloga versus un in vitro. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar con esta lámina que yo casi siempre la llevo a todas mis conferencias, que son los factores pronósticos para establecer cómo decidir realizar o qué técnica realizar en la paciente con respecto a la reproducción. Entonces,
El principal es la edad. No es lo mismo hacer un tratamiento en una paciente de 30 a 33 años, hacer un tratamiento en una paciente de 41. Tenemos que tener claro que nosotros, no todas las pacientes tienen la misma ventana de fertilidad. Es decir, yo pudiese intentar un número de inseminaciones bastante importante en pacientes jóvenes, pero no le puedo dar este beneficio a una paciente que tiene 40 años y cuya ventana de fertilidad es mucho más corta, puesto que mañana va a cumplir 41, después va a cumplir 42 y bueno, pronto se va a acercar a su edad prácticamente muy poco fértil. El tiempo de infertilidad también es importante. Y les relato esto. Usted tiene una curva ascendente de fertilidad a partir que se deja de cuidar. Es decir, una pareja tiene en un año un porcentaje casi de 90% de posibilidades que se embaracen. Y a medida que va pasando el segundo año, el tercer año, ese porcentaje puede ir subiendo. Sin embargo, después de pasar 3 años infértiles en la casa, ese porcentaje no va a subir más. Y esa paciente inclusive va a bajar esa curva de fertilidad y es cuando tiene que buscar ayuda en una clínica de fertilidad. La etiología de la infertilidad, indudablemente necesitamos tener un diagnóstico para poder apuntar de la manera más eficiente para poder ayudar a esta paciente a que resuelva su problema. Y la calidad del semen. La calidad del semen casi siempre se deja de último por prejuicios sociales, etc. Pero usted no puede dejar de estudiar al varón. El varón también envejece, el varón también baja su calidad espermática y el varón también, a pesar de que se pueda ver muy sano, puede tener una calidad del semen bastante comprometida. Entonces, pero quisiera hablar del número de inseminaciones. A nosotros nos pasa una cosa cuando llegan las pacientes, más que todo al último eslabón, que es la clínica de fertilidad, cuando haces in vitro, y tú le preguntas, mire, ¿cuántas inseminaciones hizo usted? La paciente te habla de 3, de 4, pero hay pacientes que hablan de 7, de 8 inseminaciones. Entonces, hay que establecer el concepto de fallo de inseminación. Y el concepto se establece cuando la paciente hace 4 ciclos de inseminación artificial sin éxito. Hay unos que dicen que el fallo de inseminación es hasta 3 ciclos. Sin embargo, en la bibliografía se habla hasta de 4 ciclos. Ahora, ¿por qué se habla de fallo de inseminación? Bueno, hay trabajos que han ido relatando que los pacientes, a medida que van haciendo ciclos, pueden tener una tasa acumulativa de embarazo. Sin embargo, después en una quinta inseminación, el porcentaje empieza a bajar de manera abrupta y si ven en este cuadro, que es de la Fertility and Fertility, en una séptima inseminación prácticamente el porcentaje de embarazo de estas pacientes es cero. Es decir, que usted pudiendo entender que está ayudando a la paciente a hacer más inseminaciones para que no realice una fertilización in vitro, lo que pudiese estar es comprometiendo a esta paciente en edad y pues indudablemente llevándola a un porcentaje cero de éxito. Entonces, también hay que tomar en cuenta, yo a veces cuando tengo pacientes que tienen un rango entre 35 y 40 años y que, bueno, en realidad no pueden hacerse un in vitro, yo les dejo claro a veces que yo voy a hacer un número de inseminaciones no más de 2, puesto que recuerdo que la ventana de fertilidad de estas pacientes puede ser muy corta y para hacerle 4 inseminaciones pudiesen tardar bastante tiempo. Entonces, el ejemplo sería una paciente de 40 años que yo le haga 3 inseminaciones, pase un año haciéndose inseminaciones, no logro embarazo, y entonces le tengo que hacer el in vitro a los 41, cuando en realidad el in vitro había que realizárselo a los 40, con unos óvulos más jóvenes y con un poco más de éxito. Ahora, también tenemos esta imagen. Esta imagen es la imagen característica de los criterios de Rotterdam, de una paciente con síndrome de ovario poliquístico. Esta es una paciente que tiene un patrón multifolicular en los ovarios y por supuesto estas pacientes son dificilísimas de estimular, puesto que pasan de un umbral cero a un umbral máximo de manera muy rápida, o sea, son muy sensibles al medicamento. Entonces, el objetivo de esta paciente es la que te llega y te dice, mira, doctor, yo tengo una menorrea, es decir, tengo una falta de regla importante, a mí no viene la regla, no me la inducen, y entonces usted dice, bueno, el objetivo de esta paciente que no está ovulando es hacerla ovular. Yo tengo que hacerla ovular con un folículo, con 2 folículos, o máximo 3 folículos.
Entonces tú dices, bueno, vamos a colocarle algún medicamento para estimular esa ovulación. Y él se encuentra, entonces, te estimula a esta paciente y cuando la ve al quinto día, ya vienen 3 o 4 o 5 folículos de esta manera y usted ya ahí no puede retroceder y entonces va a tener un reclutamiento muy importante de folículos y va a ir a una tasa de cancelación pues prácticamente segura. Estas pacientes que son difíciles de estimular, usted no logra un patrón monofolicular, a usted le cuesta mucho lograr 1 o 2 folículos porque en realidad se dificulta, pudiesen pasar por lo que nosotros llamamos complicaciones en tratamiento de reproducción asistida, que puede ser un síndrome de hiperestimulación ovárica, o pudiese ser también que usted se esté ganando un trofeo de un triple o un embarazo más de 3 en vista a que fue muy difícil controlar la ovulación de esa paciente. Entonces, en términos de fertilidad, para nosotros sigue siendo un fracaso los embarazos por encima de 3 bebés, ¿no? Y por supuesto, nosotros mantenemos la bandera de que deberíamos evitar en lo que se pueda un síndrome de hiperestimulación ovárica, ya que lo que hemos pasado con pacientes por ese síndrome sabemos que es un síndrome bastante duro y bastante difícil. Entonces, hay trabajos que te hablan de la conversión en esa paciente que tú no puedes lograr estimular y que estás estimulando y ves que haces un reclutamiento. Bueno, tú le pudieses plantear a esa paciente que haga una conversión y en vez de baja complejidad vaya a una alta complejidad. Inclusive hay trabajos que te explican que esas pacientes que hacen esa conversión pues tienen excelentes resultados con respecto a las tasas de embarazo. Y por supuesto, disminuyes el porcentaje de hiperestimulación ovárica y vas a hacer la transferencia selectiva de embriones una vez que hagas la transferencia a través del in vitro. Lo más difícil de todo esto es que una paciente que va a pagar o va a hacer, digamos, el pago por una inseminación artificial, le tienes que explicar de un día a otro que va a ser un in vitro y bueno, es bastante difícil, pero bueno, siempre que esté presente que tú estás haciendo o estás estás yendo a otro procedimiento mucho más avanzado, simplemente por mantener la seguridad de la paciente, yo creo que pudiese ser complicado pasar de baja a alta en este caso. Ahora bien, nosotros en la Trinidad hicimos un trabajo siempre buscando la manera de evitar eso, de evitar el síndrome de hiperestimulación ovárica y no tener ningún triple o embarazo triple. Y bueno, hicimos un trabajo en que estaba yo, estaba el doctor Zambrano, estaba la doctora Luna García, el doctor Francisco Rísquez, en lo cual buscamos a ver cómo hacíamos para que estas pacientes no se hiperestimularan. Y empezamos a utilizar lo que es middle dose o baja dosis, que son dosis por debajo de 150 unidades internacionales de folitropina. En este caso utilizamos folitropina beta. Entonces, nos dimos cuenta que estas pacientes tenían una media de recuperación de 5.3 óvulos. Yo sé que para que muchos lo que hacen fertilidad, 5 óvulos es muy poquito, pero les quiero decir a través de este trabajo que en realidad esto generó una tasa de embarazo de un 45.4%. Entonces, fue una tasa súper aceptable, con 0 complicación de hiperestimulación y 0 complicación desde el punto de vista de triples, por esto que nosotros hacemos la transferencia selectiva de máximo 2 embriones en la mayoría de los casos. Y aquí vemos que la gran mayoría de pacientes utilizó la dosis de 112.5 y solamente 4 pacientes se obtuvieron más de 12 óvulos. Es decir, que de 1 a 6 fueron 47 y de 6 a 12, 17 pacientes. Si tú me preguntas a mí, ¿qué número de óvulos te gusta cuando extraes? Siempre me gusta entre 6 y 8, me parece un número bastante bueno para tener buenos resultados. Ahora bien, también hay otra paciente difícil, es totalmente lo contrario a la que estuvimos hablando ahorita, que es esa paciente que estimula demasiado, y es esta que te llega a la consulta, puede ser una paciente de 35 a 37 años, y es esa paciente que viene con la menstruación, usted le hace un eco, hacer un contagio de folículos preantrales y de repente se consigue que tiene un folículo en un ovario y un folículo en otro ovario. Entonces, lo primero que se le ocurre a usted es estimularla con una buena dosis para tratar de recuperar o reclutar esos folículos
hace una estimulación por tanto tiempo y termina en un patrón monofolicular. Es decir, a pesar de que usted trató de reclutar más folículos, logró un solo folículo, realiza la inseminación y esta paciente da negativo. Lo que más se le ocurriría es que esta paciente va a volver a estimularse y usted va a subir las dosis para ver si puede tratar de lograr un reclutamiento mayor de folículos. Sin embargo, ya ahí empieza entonces un poco la dificultad porque usted está haciendo gastar más dinero a esta paciente en medicamentos y tiene una posibilidad altísima de que vuelva a terminar en un solo folículo porque simplemente está usted en presencia de una paciente baja respondedora, es decir, una paciente que tiene un contagio muy bajo, una paciente que pudiese tener una FSH elevada o posiblemente una paciente que está haciendo una insuficiencia ovárica antes de tiempo. Entonces, estas pacientes también son difíciles porque hay muchos colegas que, bueno, no comparto esa idea, pero muchos colegas que cuando no tienen más de 2 o 3 folículos para un in vitro, simplemente le dicen a la paciente que no lo van a hacer y que porque simplemente la tasa es muy baja y estas pacientes tienen ciclos repetidos de suspensión. Pues. En la Trinidad nosotros también hicimos un trabajo, en este trabajo quiero nombrar a la doctora Lorna García, no sé si está conectada. La doctora Lorna García es una gran ginecosteta, también especialista en fertilidad, director médico de Vida Fértil, y bueno, ella fue la que hizo este trabajo con colaboración del doctor Francisco Ríquez y mi persona, en la cual agarramos a esas pacientes menores de 35 años que ya tenían una reserva ovárica baja, que ya tenían FSH elevada, para ver cómo nos iba en tasas de embarazo. Y estas pacientes, que fueron 67, pudimos tener una media de recuperación de óvulos de 4 óvulos y una tasa haciendo fertilización in vitro de 28.5%, que consideramos que es una tasa bastante alentadora, ya que muchas de estas pacientes le habían planteado como solución de su problema hacer o ir a un programa de ovodonación. Entonces, estas pacientes que tienen pocos ovulitos se podrían beneficiar también de pasar de baja a alta complejidad. Entonces, las pacientes que les acabo de comentar ahorita, las súper sensibles, que son las de que responden muy alto, las bajas respondedoras son estas y las pacientes normales. Entonces, a pesar de que ustedes puedan estar en un sitio donde no les puedan hacer una FSH-LH, donde no puedan tener una antimureriana a la mano, ustedes pueden hacer un contagio de folículos preantrales. Este contagio de folículos preantrales y sumándolo a una buena estimulación pudiese hacerles más o menos clasificar la paciente en cualquiera de este grupo y pudiese, digamos, mejorarse la estrategia para estimular. Ahora bien, ahora vamos a hablar del factor masculino. Yo siempre hablo del factor masculino porque a todo el mundo se lo olvida, el factor masculino siempre se deja de último, el varón es el que dice al final, bueno, me tengo que estudiar, pero al principio son las pobres mujeres las que pasan por todos los exámenes y el factor masculino es bastante importante porque si nosotros no hacemos el diagnóstico del factor masculino, también pudiésemos estar obviando problemas y por eso quiero hacer esta lámina porque siempre pongo a James Bond o a cualquier individuo atlético que todo el mundo piensa que es un individuo sano, que hace ejercicio, que tiene una buena dieta y por ende a veces este tipo de individuos que tienen esta presencia pudiésemos estar presentes en un espermatograma que tiene esta calidad de espermatozoides, o sea que no todo lo que se ve es lo que parece y también podemos tener lo contrario, un individuo poco atlético que bueno, se la pasa comiendo chucherías, es un tipo que no hace ejercicio y de repente este muchacho se hace el espermatograma en la fertilidad y pudiésemos conseguir unos espermatozoides o un puntaje de muy buena calidad, con muy buena genética y lo que les quiero decir con esto es que no se deje de estudiar el individuo independientemente de la apariencia o los antecedentes que tenga. Porque estudiar el individuo nos va a facilitar el diagnóstico de funciones espermáticas, nos van a predecir fecundación o embarazo y nos pueden orientar a qué tratamiento de reproducción asistida apostar según la calidad del semen. Ahora bien, los criterios para una inseminación artificial son claros. Nosotros casi siempre hacemos inseminaciones artificiales en individuos que tienen por lo menos una recuperación espermática de espermatozoides por encima de 5 millones, ¿ok? Y también
el criterio estricto de Kruger es que no sea menos de un 4%. Hace días estuve hablando con el doctor Anselmo Palacios y él siempre le da mucha más importancia a la motilidad que pueda tener una muestra de semen, y al Kruger no le da mucha importancia. Yo comparto esa idea y por ende quisiera establecer aquí que siempre es bueno que tengan un diagnóstico con un REC. O sea, que le hagan una buena recuperación en un buen laboratorio de fertilidad, porque a veces podemos estar en un individuo que tiene una gran concentración de espermatozoides, pero que recupera poco. Entonces, también puedes tener muchos espermatozoides, pero no todos pueden llegar a la meta. Entonces, también nos encontramos con individuos que están en esta banda. Es decir, todo por debajo de 5 millones son tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad. Pero si nos conseguimos un individuo que tiene 5, le volvemos a hacer una recuperación y tiene 7, y le volvemos a hacer una recuperación y está en 4. Entonces, esos individuos a mí me gusta ponerlos en contexto y decirles que no solamente va a depender del número de espermatozoides que tenga, sino la edad de la paciente. Entonces, normalmente estos individuos que están en esta banda, yo les pudiese hacer una inseminación si su paciente, o su esposa, mejor dicho, es bastante joven. Pero un REN de muy bajo número, con una paciente por encima de 35 años, van a tener dificultad pues, para que se embarace. Y también usted tiene que verse en qué sitio o en qué cara está de esta lámina. Yo creo que yo estoy por acá, pero lo que quiero decir con esta lámina es que a mayor edad usted pudiese tener una disfunción espermática mucho mayor, y la calidad genética de su semen va a hacer que usted haga o genere menos fecundación o menos bebés sanos. Y lo podemos ver en este trabajo, una evidencia en la cual se agarró esperma de pacientes de 45 años y esa esperma, o sea, se utilizó con óvulos donados. ¿Por qué con óvulos donados? Porque era la única manera de garantizar que un óvulo donado, una paciente, igualmente de menos de 25 años, y se dieron cuenta que los pacientes que tenían más de 45 años, que se utilizaron óvulos donados, dieron menos embarazos que los pacientes de menos edad. O sea que la edad sí empieza a tener peso a partir de los 45 años en varones, y hay otros factores como la teratospermia, que cuando, digamos, hay un nivel o un número de anormales bastante importante, los pacientes pudiesen beneficiarse en hacerse tratamientos de alta complejidad, ya que en alta complejidad pudiesen ayudarse de mecanismos para la selección del semen y pues pudiese, digamos, obviarse un poquito más el tema de la normalidad, mientras que en una inseminación pues estás colocando una muestra en macro y todo va a llegar al objetivo. Entonces, es importante lo que es la normalidad, ¿okay? Y el número. Casi siempre son los dos factores mucho más importantes de tomar en cuenta para decidir hacer baja o alta complejidad. La endometriosis. Dolor de cabeza, sí, un dolor de cabeza. Y el primer fallo que se tiene en endometriosis principalmente es en su diagnóstico. El diagnóstico de endometriosis se hace desde el punto de vista invasivo, casi siempre se hace una estadificación por la paroscopia, y tú pudieses clasificar las endometriosis grado 1 y grado 2, y grado 3 y grado 4. Se habla que las grado 1 y grado 2 pudiesen pasar por inseminaciones, y las grado 3 y grado 4 ya tú deberías llevarla directamente a una fertilización in vitro. Sin embargo, sigo compartiendo que no es lo mismo una endometriosis grado 1, grado 2 y que la paciente tenga 40 años, no es lo mismo una endometriosis grado 3 y grado 4 y la paciente tenga 25 años. Entonces, hay que digamos, tratar de entonar, tratar de engranar el diagnóstico con edad, el diagnóstico con función espermática, y así vamos mejorando, digamos, la estrategia en estas pacientes. Entonces, la endometriosis grado 1, grado 2, a pesar de que a ti te digan que pudieses hacer inseminaciones con estos grados de endometriosis, habría que tomar en cuenta, una vez que tú decides hacer una inseminación con esta paciente, cómo le va con la estimulación ovárica controlada. Puesto que si tú llegas a una paciente de y la empiezas a estimular, las estimulas con altas dosis y ves que la capacidad de respuesta no es la que tú esperas,
pudieses decir que la endometriosis afectó la posibilidad de que esta paciente pudiese tener un gran número de óvulos. Y también estas endometriosis traen repetidas inflamaciones en todo lo que es el sistema tuárico y pudiesen estar asociadas a sactosalping importantes o a grados de inflamación en la trompa que, a pesar de que usted haga todas las inseminaciones que quiera, pues esas trompas no le van a funcionar. También hay que tener bastante cuidado. Estas pacientes que uno decide hacer las inseminaciones digamos, endometriosis grado 1 y grado 2, van a pasar por repetidas estimulaciones. Estas estimulaciones, pues, indudablemente llevan a un aumento en sus niveles de estrógenos constantes y pudiese, a través de este aumento, crecer endometriomas y hacerlos mucho más grandes. Y se habla también que a medida que los endometriomas o los quistes endometriósicos son grandes, pudiesen tener digamos, o sea, pudiese hacer que la paciente tuviese dificultad para ovular. Es decir, este endometrioma hace de manera mecánica y dificulta que la paciente ovule espontáneamente. Entonces, pudiese ser un círculo vicioso entre la estimulación, el crecimiento de los endometriomas y después generar una disfunción ovulatoria. Y, por último, quisiera hablar del factor tuárico unilateral. Usted, para hacer una inseminación, usted tiene tres cosas principales que tener en cuenta. Una, por lo menos una trompa permeable. Dos, tener un semen que por lo menos tenga una recuperación por encima de 5 millones. Y por supuesto, que la paciente ovule, sea inducida o que ovule de manera natural. Entonces, a veces nos conseguimos con una paciente que tiene una sola trompa obstruida y que la otra funciona. En estas pacientes cuya trompa está obstruida, la obstrucción puede ser proximal o media distal. Sería este caso. Entonces, en las pacientes que tienen obstrucciones tubáricas proximales, esas pacientes no tienen ningún problema y usted pudiese embarazar a esta paciente por la trompa que digamos que está funcionando. Pero usted de repente pudiese conseguirse esta imagen. Es decir, en un hidrosalping, es decir, que la trompa está obstruida a nivel medio, a nivel distal. Esto genera que hay un líquido o un sobrenadante que está dentro de la trompa, ¿ok? Que es en este caso aquí, y usted ve la otra trompa en perfectas condiciones. Esta paciente normalmente le baja mucho la tasa de embarazo con inseminaciones en vista a que tiene la misma fisiopatología del hidrosalping en in vitro. Se dice que este líquido pudiese drenar a través de la cavidad y pudiese este líquido, que es embriotóxico, disminuir las tasas de implantación de los embriones a nivel uterino. Entonces, esta paciente a veces usted le hace inseminaciones por la trompa buena, le vuelve a hacer una inseminación por la trompa buena y lleva 4, cuando se da cuenta en los trabajos que se han hecho, esta paciente que tiene la obstrucción media distal es esta paciente que usted ve aquí. Esta es la que tiene la obstrucción proximal y miren cómo a medida que usted va haciendo las inseminaciones, su tasa de embarazo va aumentando, mientras que en la paciente que tiene la obstrucción media o distal, es decir, un hidrosalping de un lado y una trompa normal del otro lado, la tasa no aumenta y posiblemente es una paciente que requiera de un tratamiento de alta complejidad antes de intentar algunas inseminaciones. Entonces, más o menos para concluir, lo que es la edad, el factor ovocitario y la endometriosis son puntos importantes para decidir una vez pasar de baja a alta complejidad. Los demás factores, como factores masculinos, ovulación, alteraciones de la ovulación, infertilidad de origen desconocido y factores tubáricos, tienden a embarazarse con inseminaciones, pero lo que es la endometriosis, edad por encima de 38 años o 38 años, y factor ovocitario, es decir, un factor que tenga un compromiso de la calidad genética de los óvulos, se mejorarían sus tasas de embarazo a través de la fertilización in vitro. Este cuadro siempre lo comentaba el doctor Francisco Riz, que es un cuadro que siempre hay que tomar en cuenta cuando uno hace fertilidad, viendo cómo baja de manera abrupta la tasa digamos, de fertilidad en las pacientes y cómo aumenta la tasa de pérdida en las pacientes por encima de los 35 años. Entonces, siempre que usted tenga una paciente al frente, la edad es un factor primordial para decidir qué hacer, si baja o alta complejidad.
Y como lo dije al principio de esta charla, la edad. Usted tiene 12 meses, usted tiene 24 meses, usted tiene 36 meses y todavía la tasa se mantiene en embarazo. Pero ya en el cuarto año su tasa es mínima. Usted, si está aquí en este punto, es decir, que tiene 3 años en casa y no queda, o sea, lo importante es que usted asista a una clínica de fertilidad y posiblemente tenga que pasar por un procedimiento de baja o de alta complejidad. Entonces, al final, ¿hacemos inseminaciones o hacemos fertilizaciones in vitro? Eso va a quedar de parte de ustedes, eso va a quedar de parte de la experiencia, eso va a quedar de parte de la paciente, pero lo que sí les puedo decir es que mientras usted le pueda garantizar un procedimiento que no tenga ningún tipo de complicación, un procedimiento que le dé algún chance a la paciente, que la mantenga en un rango de seguridad importante, o sea, que usted le esté ofreciendo bienestar, cualquiera de las dos vías va a ser aceptable, y también entender que llega un momento, como me llaman muchos colegas, mira Francisco, yo llegué hasta aquí, la mando para hacer un in vitro, y bueno, también hay que sentarse con la paciente y explicarle o sea, que se va a beneficiar de un tratamiento de alta complejidad. Antes de despedirme, quiero comentar que es el equipo que trabaja en la clínica de fertilidad del Centro Médico Docente de la Trinidad, biólogos, andrólogos, personal administrativo, personal de enfermería. Yo soy parte de ese equipo, me siento súper orgulloso de formar parte de ese equipo y siempre lo comento porque o sea, cuando yo coloco un embrión es porque todos hemos trabajado en conjunto y yo no pudiese hacer nada sin que ellos me ayuden. Entonces, los quiero comentar, siempre los comento en todas mis charlas. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Bueno, Francisco, doctor Llavanera, excelente ponencia, muy claro todos los objetivos. El importante es conocer a la pareja, conocer a la mujer, y nosotros conocemos bastante los valores de las mujeres, tanto hormonales como ecográficos, pero hablaste de espermatogramas y ahí a veces muchos de nosotros ginecólogos no tenemos un buen fuerte, y por esa razón tenemos al licenciado Víctor Fernández, que nos va a explicar la aplicación clínica de las pruebas y procedimientos en el laboratorio de andrología. Él es egresado en bioanalista en la Universidad Central de Venezuela, fue profesor universitario en la Universidad Central de Venezuela en el área de bioanálisis, es miembro fundador de ABMERE, es embriólogo de la Clínica de Fertilidad del Centro Médico Docente de la Trinidad y es supervisor del área de andrología en el Laboratorio de Pruebas Especiales del Centro Médico Docente de la Trinidad. Le damos la bienvenida al licenciado Víctor Fernández para que nos presente su ponencia. Buenas tardes a todos. Hoy tendré el placer de hablarles sobre la aplicación clínica de las pruebas y procedimientos en el laboratorio de andrología. Es muy importante tomar en cuenta que la evaluación básica del diagnóstico clínico se fundamenta en 4 pilares fundamentales. Dentro de estos pilares fundamentales tenemos la prevención de la disfunción ovulatoria, evaluación del líquido seminal en búsqueda de anormalidades, anomalías anatómicas. Dentro de estas tenemos anomalías en útero y trompas de falopio, y la prevención del envejecimiento reproductivo. Estos 4 pilares fundamentales del diagnóstico clínico, básicamente es aquí donde el clínico, el médico, juega un rol importante como un maestro de orquesta a la hora de orientar acerca de las pruebas de laboratorio necesarias para que los pacientes puedan resolver su problema reproductivo. Ahora bien, desde el punto de vista estadístico, según el Registro Latinoamericano de Reproducción Asistida, el 29% de los problemas de fertilidad están orientados hacia el factor masculino. Y es aquí donde es bien importante conocer la historia clínica del paciente, la evaluación física del paciente, y desde este punto, el espermatograma juega una pieza importante como prueba de entrada para evaluar la condición fértil del hombre. Ya ustedes conocen
dentro de su práctica médica, sobre todo aquellos médicos o especialistas que están orientados al área de fertilidad, que el espermatograma permite evaluar una muestra estandarizada tomando los criterios o parámetros de la OMS, una muestra recolectada de forma correcta, guardando de 2 a 7 días de abstinencia, tomada únicamente por masturbación y recolectada en su totalidad en un recipiente Urolab o recolector de orina. Dentro del espermatograma evaluamos dos aspectos fundamentales, que son los aspectos macroscópicos de la muestra y los aspectos microscópicos de la muestra. Y muy en específico, cuando hablamos de los aspectos microscópicos, que son los que en definitiva, digamos, son los más importantes al evaluar el eyaculado, la calidad de ese líquido seminal, se evalúan 4 parámetros fundamentales, que son la movilidad espermática y la concentración espermática, morfología, presencia de leucocitos en ese eyaculado, células no espermáticas en ese eyaculado. Es muy importante tomar en cuenta que esta muestra debería ser evaluada bajo las condiciones necesarias de recolección, porque se sabe que muchos de los errores analíticos inician desde la fase preanalítica de la evaluación, y es aquí donde se desprenden los mayores sesgos en la valoración de la muestra del líquido seminal. Este reporte o estos parámetros de evaluación del líquido seminal ya han tenido varias adaptaciones. Nos fundamentamos en el laboratorio bajo protocolos y nos seguimos bajo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, cuya última actualización fue en el año 2010, en donde inclusive se detallaron todos los parámetros o todos los lineamientos básicos para hacer una correcta evaluación del líquido seminal, y adicionalmente se establecieron los valores de referencia en base a una población de 4.500 pacientes normales distribuidos en los 4 continentes, y se establecieron los valores de referencia para cada uno de los parámetros evaluados. Se establece una campana de Gauss, una media con 2 desviaciones estándar, y de esa forma tenemos ya los valores de referencia por los cuales nosotros nos vamos a orientar a la hora de establecer o poder caracterizar ese líquido seminal. Es muy importante que ustedes conozcan los valores de referencia propios de sus pacientes que les llegan a la consulta médica. Otro de los parámetros que juega un rol importante en la valoración del líquido seminal es la valoración morfológica de esos espermatozoides. Esa valoración morfológica se hace bajo estricto criterio de Kruger. Este criterio de evaluación morfológica está orientado a evaluar la cabeza del espermatozoide. Evalúa lo que sería la morfometría de la cabeza. Esa cabeza debería ser circular, ligeramente ausado hacia la región acrosómica. La región acrosómica no debería ser superior a los 2/3 del total de la cabeza, con una pieza insertada al eje longitud de la cabeza, y una cola sin esterilización indemne en toda su longitud, no debería tener ningún tipo de rotura o debería estar acortada. Este parámetro de valoración morfológica es muy importante para nosotros porque pacientes teratospermicos, es decir, con valores inferiores a 4%, tienen muy bajo pronóstico en procedimientos de baja complejidad y procedimientos de alta complejidad, específicamente en la fecundación in vitro. Entonces, estos pacientes deberían ser orientados a una técnica que asegure la fertilización del ovocito, como puede ser el ICSI. Por otra parte, también existen varios estudios que indican que existe una relación entre morfología espermática y presencia de embriones aneuploides, o sea, embriones que cromosómicamente pueden ser anormales. También existe una fuerte relación entre tasa de implantación, tasa de fertilización, y todavía no se sabe si la relación de la morfología espermática pudiese ser o pudiese tener alguna relación con
nacimientos de niños con anomalías cromosómicas. Más sin embargo, desde el punto de vista del laboratorio y de los procedimientos de reproducción asistida, es un parámetro que clásicamente ha sido evaluado porque digamos que es pronóstico, es valor pronóstico de fertilización de los ovocitos. Ahora bien, todo el proceso de fecundación, todo lo que necesita el espermatozoide recorrer desde que abandona el eyaculado hasta lograr fertilizar el ovocito, es un proceso, digamos, mucho más complejo, y ya sabemos que con un simple espermatograma no es suficiente para evaluar todo el proceso que debe cumplir el espermatozoide hasta llegar al ovocito. Nosotros sabemos que el espermatozoide debería abandonar el líquido seminal, llegar a lo que sería moco cervical, ser capaz de atravesar lo que sería el moco cervical, dejando a su paso espermatozoides inmótiles y células no espermáticas. Esos espermatozoides que ya cumplen con un prerequisito de capacitación espermática, capaces de viajar hasta la trompa de falopio, poder llegar a lo que sería zona pelucea del ovocito, realizar reacción acrosómica, permitir la penetración de ese espermatozoide, la fusión de la membrana plasmática interna con la membrana plasmática externa del ovocito, fusionarse, permitir la penetración, la formación del pronúcleo masculino con la consecuente formación del pronúcleo femenino. Entonces ahí iniciaría lo que sería ya la formación de ese embrión. ¿Ok? Entonces, digamos que con un simple espermatograma es muy difícil evaluar todo este proceso. Más sin embargo, en el laboratorio o a nivel mundial se ha tratado de hacer un esfuerzo para poder establecer, digamos, un panel de pruebas que me permita evaluar no solo el perfil básico de ese espermatozoide a través del espermatograma, sino poder ir un poco más allá con pruebas complementarias. Dentro de las pruebas opcionales que disponemos en el laboratorio, tenemos pruebas que evalúan capacitación espermática como REM, pruebas inmunológicas para la detección de anticuerpos antiespermáticos, pruebas de función espermática como la reacción acrosómica, y pruebas más avanzadas que están orientadas a evaluar lo que sería fragmentación de ADN y la carga haploide que debería tener ese espermatozoide. Debería tener, digamos, una dotación cromosómica normal para poder entonces fertilizar y dar embriones euploides. Dentro de las pruebas que se utilizan en el laboratorio para evaluar lo que sería capacitación espermática, tenemos lo que sería la recuperación de espermatozoides mótiles. Esta prueba se fundamenta en el principio de que los espermatozoides mótiles son separados de lo que serían espermatozoides no capacitados, espermatozoides inmótiles, plasma seminal y células no espermáticas en el tracto reproductor masculino femenino, por activación de su migración a través del moco cervical. Nosotros somos capaces de recrear in vivo este fenómeno mediante distintos tipos de técnicas. Tenemos las técnicas migratorias, que son las técnicas de swing-off, las técnicas de separación por centrifugación de gradientes de densidad, que son las pruebas que se utilizan con más frecuencia en los laboratorios de reproducción asistida, utilizando barreras de filtración cuyos componentes son inertes y son poco deleterios para la membrana espermática. Y otras pruebas que ya se están, digamos, la utilizan más los laboratorios de investigación, que son las técnicas de filtración, utilizando soporte de lana de vidrio o partículas de Cefadex. Fíjense, aquí les traigo un video de lo que sería una muestra en fresco, una muestra original. Fíjense algunos espermatozoides lentos, otros más rápidos, espermatozoides inmótiles, células no espermáticas, ¿ok? Dentro de los cuales tenemos aquí unos glóbulos rojos, unos leucocitos, y sería una muestra ya capacitada. Fíjense que el patrón de motilidad es totalmente distinto.
ellos adquieren un patrón de tirabuzón, están totalmente activados, excitados. Hay uno que otro espermatozoides inmóviles, pero es una muestra bastante limpia. Y estas son, digamos, el recuperado espermático que nosotros utilizamos en las distintas técnicas de fertilidad, como las de baja complejidad, como la inseminación artificial, y las de alta complejidad, como puede ser el FIP o el ICSI. Ahora bien, una vez obtenido este recuperado espermático puede ser utilizado, como les expliqué, como herramienta diagnóstica para poder decidir en definitiva hacia qué procedimiento pudiésemos orientar esa muestra, o puede ser utilizado como herramienta biológica, ¿ok? Como un procedimiento biológico, como un prerequisito fundamental para procedimientos de inseminación artificial o para procedimientos de alta complejidad. Como herramienta diagnóstica, si se tiene un recuperado mayor a 6 millones, esta muestra o este paciente pudiese ser orientado hacia una técnica de baja complejidad como una inseminación artificial. Si es menor a este número, pudiésemos considerarlo para tratamientos de fecundación in vitro, y en el caso de muestras con una oligosospermia severa, con un recuperado por debajo de 1 millón, lo más recomendable es utilizar este tipo de capacitado espermático para técnicas de inyección intracitoplasmática del espermatozoide en el ovocito. Otra de las pruebas que realizamos en el laboratorio es la prueba de detección de anticuerpos antiespermáticos. Nosotros sabemos que la prevalencia de la inmunología en pacientes con problemas reproductivos es bastante baja, pero la prevalencia de ese grupo de pacientes con problemas inmunológicos en el caso del hombre es del 9%. Nosotros sabemos que el espermatozoide desde el punto de vista inmunológico, el antígeno del espermatozoide aparece después de la pubertad, a diferencia de las células somáticas que están desde el nacimiento. Más sin embargo, afortunadamente, a nivel testicular tenemos lo que sería la barrera hematotesticular que protege los antígenos de esos espermatozoides para que sean expuestos a lo que sería el sistema inmunológico y evitar así la producción de autoanticuerpos. Nosotros podríamos sospechar la presencia de anticuerpos cuando en un reporte de espermatograma se reporta más del 15% de aglutinación, o cuando la necrosospermia es mayor del 75%. Entonces se sospecha espermaglutininas de tipo IgA cuando en el espermatograma, el reporte en observaciones, se hace un reporte mayor del 10% de la aglutinación. Y esa aglutinación puede ser, tiene que ser aglutinación específica, es decir, cabeza-cabeza, cabeza-cuello, cuello-cuello, cola-cola, o aglutinación mixta, cuando hay combinación de todas estas. En el caso de pacientes con necrosospermia, es decir, que en el test de vitalidad o en el test de eosina tenemos más del 75% de los espermatozoides inmóviles, podemos sospechar de la presencia de anticuerpos de tipo IgG o esperimobilinas. La prueba que nosotros realizamos en el laboratorio para la detección de anticuerpos antiespermáticos es la prueba de Martés o la técnica de Immunovix, donde se enfrenta unas inmunoesferas recubiertas con anticuerpos de tipo IgA o de tipo IgG, dependiendo del anticuerpo que vayamos a evaluar, y eso se enfrenta con un antianticuerpo que está presente en un antisuero, y ese antianticuerpo va a reaccionar con el anticuerpo que está recubriendo el espermatozoide, y posteriormente esos anticuerpos pegados en las inmunoesferas que reaccionan contra el eje del anticuerpo se van a pegar a esos espermatozoides, y esto es lo que nosotros observamos cuando lo vemos al microscopio. O sea, se hace una reacción tipo sándwich. Otra de las pruebas que realizamos en el laboratorio, donde vamos a medir o vamos a evaluar la interacción del espermatozoide con la zona pelúcida, ¿ok? Es el test de reacción acrosómica. Nosotros sabemos que los espermatozoides deben fusionarse, tienen en su membrana apical, tienen unos receptores, básicamente receptores tirosinquinasa, beta-1 galactosiltransferasa, las proteínas SP56, las espermadecinas y las zonadecinas,
Ellas son capaces de, son receptores específicos a nivel de lo que sería ese tramado glicoproteico de la zona ZP1, ZP2 y ZP3 de la zona pelúcida. Eso permite entonces la exocitosis dependiente de calcio de las enzimas que contienen la región acrosómica, básicamente enzimas hialuronidasa, con el desplazamiento de estos receptores hacia lo que sería la zona ecuatorial de la región acrosómica. Eso en definitiva va a permitir que el espermatozoide pueda llegar a la membrana plasmática del ovocito, fusionar su membrana citoplasmática interna con la membrana citoplasmática del ovocito, fusionarse y poder penetrar el óvulo, induciendo así o evitando así, perdón, la poliespermia, es decir, que más de un espermatozoide pueda ingresar en el ovocito. La prueba que nosotros realizamos en el laboratorio o la que se realiza con más frecuencia en el laboratorio es el test de reacción acrosómica, donde se induce por acción de un ionóforo de calcio, que es el A23187, se induce esa reacción acrosómica de forma in vitro y se compara con la reacción acrosómica espontánea del espermatozoide. Esta es una prueba que se hace por fluorescencia. Se utiliza un buffer con el ionóforo de calcio y para emitir fluorescencia se utiliza el fluoresceína, isotiocenato de fluoresceína, y esos espermatozoides incubados que van a tener una reacción frente al ionóforo de calcio van a emitir una fluorescencia en la zona ecuatorial del espermatozoide. Aquellos espermatozoides que no reaccionaron al ionóforo, es decir, que tuvieron una reacción espontánea, no van a tener una fluorescencia específica. Y nosotros entonces enfrentamos esos espermatozoides de prueba que vamos a evaluar con una reacción control, y digamos la diferencia de esos parámetros nos va a dar un valor de referencia que nos va a indicar si esos espermatozoides cumplieron con la inducción de esa exocitosis dependiente de calcio y sus enzimas hialuronidas. Un valor normal debería estar por encima del 15%. Otra de las pruebas que realizamos en el laboratorio, que ya son pruebas más avanzadas, como la fragmentación de ADN y las pruebas de FISH o la hibridización in situ con anticuerpos fluorescentes, es el test de integridad, el test para evaluar integridad del ADN espermático. Recordemos que la conformación del ADN en el espermatozoide es totalmente distinto a la conformación del ADN de las células somáticas. En el caso del ADN de los espermatozoides, ellos cuentan con una proteína que se llama protamina, que son capaces de empaquetar ese ADN espermático en forma de lazo o de loops, y ese empaquetamiento íntimo entre varios lazos y varios loops va a dar una conformación de dona, donde la distribución de esos cromosomas van a estar el centrómero hacia esos loops y los telómeros hacia la parte más externa de ese ADN empaquetado. ¿Ok? Adicionalmente, también hay una porción de esos espermatozoides que van a tener empaquetamiento como las células somáticas, que ese empaquetamiento es distinto, es a través de unas proteínas que se llaman histonas, y el empaquetamiento, por así decirlo, es en forma de selenoide. Bien, esa distribución entre regiones ricas de protamina, que sería el empaquetamiento fuerte del ADN espermático, y las regiones de histona nos pueden dar una orientación de la susceptibilidad que puede tener ese espermatozoide a su fragmentación, ¿ok? A la fragmentación del ADN. ¿Cuándo puede presentarse fragmentación de ADN? Existen diferentes causas. Existen causas intratesticulares y causas extratesticulares. En el caso de las intratesticulares, pacientes que tienen linfoma de Hodgkin, pacientes con varicocel. En el caso de las causas extratesticulares, pacientes con hábitos tabáquicos,
pacientes expuestos a órganos fosforados, pacientes con malos hábitos alimenticios, pacientes que han sufrido por procesos de quimio y radioterapia también tienen una mayor fragmentación de ADN. Entonces nosotros evaluamos esa proporción de esas proteínas, histonas y proteaminas que están encargadas de empaquetar ese ADN. Mientras esa razón se hace un cálculo, la razón histona protamina debería siempre ser mayor del 15%, es decir, deberíamos tener una región más rica de protaminas con respecto a la región de las histonas. La prueba que existen muchas pruebas para evaluar fragmentación de ADN, pero las que se usan con más frecuencia en el laboratorio es el test de dispersión de la cromatina espermática. Esta prueba se basa en someter al espermatozoide a la lisis y desnaturalización de esas proteínas nucleares, una lisis suave con ácidos débiles, y posteriormente esos espermatozoides son fijados y coloreados con coloraciones rápidas como tipo Diffquid, las que se usan en anatomía patológica, y esos espermatozoides, digamos, que han sido más resistentes a la desnaturalización, van a tener un halo de dispersión o van a presentar un halo de dispersión que corresponden a esas proteínas que, por así decirlo, están dispersas alrededor de la cabeza del espermatozoide. Aquellos espermatozoides que tienen un mayor grado de fragmentación de su ADN van a ser más susceptibles a esta desnaturalización suave, y es lo que nosotros vamos a observar en aquellos espermatozoides con un halo de dispersión bastante pequeño o en aquellos donde no se observa ningún tipo de halo de dispersión. Esa fragmentación debería ser siempre menor al 30%. Una de las pruebas también que se realizan en el laboratorio es la valoración de la carga cromosómica que tienen esos espermatozoides. Utilizamos una prueba que se llama hibridización in situ fluorescente de los espermatozoides, una técnica que está basada en las técnicas las técnicas citogenéticas que se utilizan tanto para valorar lo que sería los cromosomas en muestras de amniocentesis o las muestras de legrado cuando se hacen cultivos celulares. Lo mismo podemos hacer, es el mismo principio. Se utilizan sondas específicas para evaluar los cromosomas más frecuentes que están implicados en las alteraciones cromosómicas de los espermatozoides. Es muy importante que estos pacientes previamente se realicen un cariotipo en sangre periférica, porque eso nos da a nosotros una orientación del tipo de cromosomas que podemos evaluar. En el caso, por ejemplo, de pacientes con cariotipo normal, que tengan parámetros alterados en la evaluación de su espermatograma, por ejemplo, pacientes con una oligosospermia, es decir, bajo contagio, una teratosospermia grave, es decir, una morfología bastante baja, pacientes con azospermia, pacientes que han tenido antecedentes de abortos a repetición, aquellos pacientes que han pasado por tratamiento de quimio o radioterapia, fallo repetido de implantación o embarazos previos con una cromosomopatía sin causa aparente. Los cromosomas que se evalúan con más frecuencia son los cromosomas 13, 18, 21, X y Y, que son los que están implicados en la mayor cantidad de anomalías cromosómicas. Pacientes con cariotipo anormal, como por ejemplo translocaciones recíprocas robertsonianas, o pacientes con anomalías en cromosomas sexuales, ya en ese caso se evalúan esos espermatozoides con las sondas específicas implicadas en la alteración. Esta prueba nosotros se hacen, digamos, dos tipos de modalidades, lo que sería el triple FISH y el dual FISH. Nunca se evalúan más de 3 sondas. ¿Por qué? Porque la cabeza del espermatozoide es tan pequeña que es muy difícil poder evaluar todos los 5 cromosomas al mismo tiempo. Lo que nosotros esperamos es que
el espermatozoide que evaluemos, se evalúan aproximadamente 1000 espermatozoides en un microscopio de fluorescencia que tenga una carga haploide, es decir, por cada sonda o por cada cromosoma que vayamos a evaluar, debería tener una sola señal. Existen las variantes anómalas, como pueden ser espermatozoides disómicos, es decir, que tengan uno de los cromosomas con una de las sondas den 2 señales cromosómicas, o los diploides cuando las sondas dan en todos sus cromosomas 2 señales, o los nulisómicos cuando se presenta una sola señal. Fíjense en la parte inferior de la lámina, más o menos la imagen que nosotros vemos en el microscopio de fluorescencia. Estos serían los cromosomas normales que tienen, digamos, una sola sonda marcada. Tenemos aquí un espermatozoide con una disomía 21, otro con una disomía 13. Aquí tenemos un diploide donde tenemos marcaje doble de 2 de las sondas. Entonces estos serían espermatozoides anormales. ¿Qué importancia tiene conocer esto? Dependiendo de la cantidad de espermatozoides anormales, el médico pudiese sugerir tal vez un PGS luego de un procedimiento de ICSI, es decir, un diagnóstico preimplantación. Y otro de las sugerencias en caso en caso de la prevalencia o la cantidad de espermatozoides evaluados, pudiese inclusive ser orientada esa pareja al uso de un donante de semen. ¿Qué importancia tiene conocer toda la evaluación o todos estos paneles de pruebas del laboratorio? ¿Okay? ¿Qué resultados nos puede arrojar esto? Primero, orientar al clínico acerca del abordaje terapéutico, establecer un diagnóstico clínico, hacer un abordaje o estrategia terapéutica para esa pareja que está buscando resolver su problema reproductivo, establecer valores pronósticos de acuerdo a la estrategia o tratamiento planteado, que pudiese ser relaciones dirigidas, tratamientos de alta complejidad, como el FIBO-ELIXI, o inclusive tratamientos de baja complejidad como la inseminación artificial. Y en algunos casos, como les indiqué, tal vez irnos más allá, hacer un diagnóstico preimplantación, o inclusive entonces optar por la opción del uso de semen donante. Desde el punto de vista procedimental o de procedimientos biológicos, nosotros en el laboratorio ya de alta complejidad, en el laboratorio de in vitro, entonces dependiendo de los resultados nos podemos orientar acerca de la metodología de selección espermática. Dentro de esa metodología tenemos metodologías orientadas a alteraciones morfológicas, pudiendo entonces pasar de un ICSI convencional a un ICSI utilizando agujas de inyección mucho más delgaditas, con un diámetro definido, agujas entonces que me permitan seleccionar mejor morfológicamente ese espermatozoide, utilizar entonces microscopios de mayor aumento, como en el caso del INSI, ¿okay? Que sería una técnica donde podemos pasar de un microscopio convencional a un microscopio que tiene un aumento de 6000 veces el objetivo de un microscopio normal, y poder evaluar con más detalle las organelas de ese espermatozoide. Otra de las técnicas es el uso también de pentosifilina, que es un derivado de la metilsantina, que se ha demostrado que ayuda un poco a mejorar la motilidad espermática. Pruebas de selección espermática basadas en las competencias o procedimientos biológicos. Tenemos el PIXI, que es una técnica que se basa en el principio de que los espermatozoides tienen mayor afinidad por el ácido hialurónico, basados en alteraciones de lo que sería la interacción espermatozoide con zona pelúcida. Los espermatozoides que reaccionen al ácido hialurónico van a ser capaces, van a ser los más competentes y los que podemos utilizar para poder inyectar esos ovocitos. Otra de las técnicas
es la que se conoce como MAX, o las técnicas utilizando columnas de anexina, donde vamos a tener esferas de metal recubiertas con anexina 5, y la afinidad de los residuos de fosfatidilcerina de los espermatozoides apoptóticos, es decir, que deberían ir a la atresia, a la apoptosis, se van a pegar a estas esferas, y el eluido de los espermatozoides que obtengamos de estas columnas son los que vamos a utilizar para hacer los procedimientos de ICSI. En teoría, esos espermatozoides que han escapado a la apoptosis natural en el proceso espermatogénico son más susceptibles a presentar fragmentación de ADN. Y es por eso que una prueba alterada de fragmentación de ADN es indicativo entonces de utilizar este tipo de procedimiento biológico. Para terminar, nadie puede, bueno, Leeuwenhoek, que fue la primera persona que observó un espermatozoide en un microscopio que él mismo elaboró, un comerciante que no tenía estudios de biología, un comerciante pobre que descubrió y que hizo grandes aportes a la biología, jamás se imaginó que hoy día estuviésemos aquí hablando de procesos tan complejos, de esta célula, digamos, tan importante y tan controversial en el área reproductiva. Aquí quiero dejarles esta gran cantidad de compañeros, este grupo maravilloso, entre los cuales tenemos médicos, bioanalistas, biólogos, enfermeras, recepcionistas, secretarias, todos abocados a resolver el problema de nuestros pacientes, abocados al estudio de esta pequeña célula tan importante en nuestros procedimientos de fertilidad. Realmente muchísimas gracias por su atención. Estoy abierto a cualquier pregunta. Audio. Bueno, ya escuchamos al licenciado Víctor. Muchas gracias, Víctor. Muy explicativo, muy instructiva tu ponencia. Vamos a pasar una serie de preguntas, comenzando con una pregunta al doctor Francisco Llavanera, que ya nos explicó cuándo pasamos de inseminación artificial a in vitro. Pero ¿nos puedes dar por lo menos unos poquitos criterios de cuándo pasar de relaciones a inseminación artificial? Pasamos a Francisco. De relaciones dirigidas a inseminación artificial. Prácticamente Correcto. puede ser primero en una paciente que tenga una difusión ovulatoria importante. Te ha pasado a ti, nos ha pasado mucho que hacemos un monitoreo ovulatorio en una paciente y vemos que no hay ruptura del folículo, ¿ok? Esa paciente se podría beneficiar de una inseminación artificial, indudablemente también utilizando una HCG para inducir la ovulación, una gonadotropina, o sea, un Ovidrel, por decirlo así. También es importante las pacientes que hacen relaciones dirigidas,
bueno, también puede haber algunas otras causas con respecto a disfunciones eréctiles en el varón que les dificulte tener relaciones el día que se les indica, y eso es muy común. Los pacientes tienen una vida sexual plena, pero cuando están en temas reproductivos les genera tanto estrés este asunto que, bueno, que cuando llega el día de hacer la relación dirigida, pues tienen bastante discordancia para poder hacerla, y estos pacientes a veces prefieren ir a una inseminación simplemente por el hecho de que no pueden realizar el acto sexual en el momento. También en pacientes, lo podrá haber visto Víctor, o los que hacen mucho esperma, hay pacientes que tienen bastantes fluctuaciones con respecto al número de esperma. Son individuos que no se sabe por qué, pero pueden estar a un nivel muy alto o un nivel muy bajo. Y bueno, esos individuos a veces se apuesta a que el día que la paciente o que su esposa esté ovulando, uno ruega que tenga el nivel más alto de contagio de espermático ese día, y a veces no ocurre así. Entonces ese paciente también pudiese beneficiarse de una relación dirigida a una inseminación. Pero yo casi no hago relaciones dirigidas, te lo digo abiertamente, puesto que nosotros trabajamos como en un sitio que somos el último eslabón, o hacemos baja o hacemos alta, ¿no? Y Claro. en realidad las indicaciones de relaciones dirigidas a inseminación son bastante bajas, o sea, no hay un, digamos, un libro completo de indicaciones para eso. Casi siempre la relación dirigida se parece mucho a, o sea, si uno lo toma de manera estadística, ¿cuánto tiempo tardó ese paciente buscando en la casa? Fueron muchas relaciones dirigidas. Si una pareja pasa un año teniendo relaciones en casa, es muy probable que ese esposo haya agarrado, digamos, ovulando a esa señora muchas veces, y eso fue una relación dirigida, no sé si me explico. Entonces, cuando ya llegan digamos, a la clínica de fertilidad, pues uno opta por otras opciones un poco más avanzadas. Claro, otra pregunta, Francisco. ¿Cuántas fertilizaciones in vitro están indicadas antes de pensar en hacer otro tratamiento? Ok, acuérdate que las fertilizaciones in vitro son prácticamente el último eslabón, y un tratamiento posterior a una fertilización in vitro estándar, bien sea por un procedimiento de FIC o ICSI, ya lo que te vendría es un diagnóstico genético preimplantatorio. Se considera falla de implantación por encima de 4 transferencias, ¿ok? Siempre hablando de la transferencia, que es lo que te permite, embrión transferido, posibilidad de embarazo. Una paciente que tenga más de 4 transferencias embrionarias pudiese estar pensando en hacerse un diagnóstico genético preimplantatorio como opción a que se sepa por qué no están, digamos, implantándose esos embriones. Correcto. Muchas gracias, doctor Francisco Llavaneras, por compartir con nosotros esos conocimientos, esa experiencia. Se te quiere mucho. Gracias a ti. Igual por acá, te esperamos pronto. Vamos ahora con el licenciado Víctor Fernández. La doctora Morelva preguntaba la coloración para evaluar la morfología espermática. ¿Qué coloración usa para evaluar la morfología espermática? Con el licenciado Víctor. Gracias, Naveda. ¿Me pueden escuchar, no? Sí. Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, no había tenido la oportunidad porque, bueno, es primera vez que grabo una charla, porque siempre las veces que he dado charlas online siempre ha sido en vivo, y en esta oportunidad fueron grabadas, ¿no? No había tenido chance de agradecer a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología Seccional Falcón por la invitación, a Laboratorios Leti, muy en especial a ti, Yaudé, que tuve el placer de trabajar contigo, excelente profesional. De verdad que, bueno, muy orgulloso de haber compartido contigo, y sé que, bueno, que Falcón tiene un profesional de primera línea trabajando también en el área de fertilidad, ¿no? Mientras estaba hablando Llavaneras, había tomado nota más o menos de las preguntas que habían hecho varios colegas y médicos, ¿ok? Aquí está Morelva, ella pregunta acerca de la coloración morfológica utilizada. Es muy importante, Morelva, que tomes en cuenta, una cosa es la coloración y otra cosa es el criterio morfológico. Recordemos que para evaluar morfología
según los estándares de la OMS, la morfología, el criterio que vamos a utilizar es el criterio estricto, ¿ok? El criterio estricto siguiendo los parámetros de Kruger, ¿ok? Recuerda que Kruger, el criterio estricto se basa principalmente en la morfometría de la cabeza. Entonces tendrías que seleccionar una coloración que sea específica para la cabeza del espermatozoide. En el laboratorio utilizamos dos tipos. Una que es la recomendada por la OMS, ¿ok? Que es la coloración de Papá Nicolau modificado para espermatozoides, que es la misma coloración que se utiliza para citología exfoliativa, pero en este caso tiene ciertas modificaciones para el uso de la coloración en espermatozoides. Es un tricrómico, como tú bien conoces, tiene 3 coloraciones que me va a permitir colorear cabeza, pieza intermedia y cola. Y también utilizamos otro tipo de coloración que nos ha dado muy buenos resultados, que es muy específica para cabeza, porque nos tiñe muy bien región acrosómica y posacrosómica, que son las coloraciones rápidas que se utilizan en anatomía patológica, que son las coloraciones de Diffquick, ¿ok? No sé si más o menos aclaré tu duda, pero es muy importante que conozcas. En el manual de la OMS te recomiendo, tienes las plantillas morfológicas por las cuales tú te podrías guiar para digamos, hacer, digamos, el autoentrenamiento en la observación morfológica, y en tu laboratorio deberías entonces seleccionar el tipo de coloración específica para lo que tú deseas ver en el espermatozoide. También veo aquí Betsabeth está preguntando que si los pacientes con alteraciones en la fragmentación de ADN pueden tener un espermatograma normal. Sí, sí pueden tener espermatogramas normales, sobre todo en aquellos pacientes que han pasado por inseminaciones repetidas, o pacientes que han pasado por procedimientos de alta complejidad, como por ejemplo en el caso del FIP, que han tenido fallas de fertilización repetidas, pudiesen sospecharse en fragmentación de ADN. En principio, la fragmentación de ADN es más probable que esté presente en pacientes con una oligosospermia o una teratosospermia severa. Pero sí, en pacientes con espermatogramas normales podemos tener espermatozoides fragmentados, ¿okay? Aquí tenemos otra pregunta que fue respecto a la aglutinación. Si podemos tener aglutinación no relacionada a presencia de anticuerpos. Cuando evalúas espermatograma, cuando haces la valoración del espermatograma y realizas un fresco inicial, es muy importante que diferencies dos cosas: aglutinación específica de aglutinación inespecífica. La aglutinación inespecífica es la que tú observas en espermatozoides inmótiles, y eso se debe principalmente a la preparación que tú estás realizando en el laboratorio, porque coincidencialmente espermatozoides inmótiles quedaron pegados uno por encima de otro. Eso es una aglutinación inespecífica. La aglutinación específica es la que se observa solamente en espermatozoides mótiles, y por eso es muy importante cuando tú reportas no solo la presencia de la aglutinación, sino el tipo de aglutinación, si es cabeza, cuello, aglutinación mixta, o sea, que haya combinaciones, pero solamente se debe sospechar de anticuerpos antiespermáticos solamente cuando hay aglutinación de espermatozoides mótiles. Si son espermatozoides inmótiles, digamos que eso pueden ser efectos de la preparación. Y otra de las cosas es que cuando hagas el test de vitalidad o el test de eosina, si la necrosospermia está aumentada, es decir, más del 75% de los espermatozoides inmótiles están muertos, sospecha entonces de presencia de anticuerpos de tipo esperimobilinas. ¿Ok? Víctor, Víctor, una pregunta. Me recordé mucho cuando hablaste de pentoxifilina como tratamiento del doctor Anselmo Palacio. Exacto. Pero esa pentoxifilina tú la estás nombrando como tratamiento para el uso de la parte médica, de nosotros los médicos, o ustedes en el laboratorio.
Nosotros en el laboratorio, recuerda que cuando hacemos en pacientes con una oligospermia severa o en pacientes con TESA, que es muy frecuente que los espermatozoides de TESA estén inmótiles, o espermatozoides o pacientes con semen congelado, pero con muy mala motilidad, ¿ok? Esos espermatozoides a nivel de laboratorio nosotros los estimulamos con pentosifilina, ¿ok? No me refiero a la parte de indicación médica, sino a lo que nosotros procedimentalmente hacemos en el laboratorio en aquellos pacientes que tienen una motilidad nula o que no tenemos espermatozoide, o una motilidad demasiado baja, sobre todo porque el criterio de selección a la hora de inyectar esos espermatozoides nos basamos mucho, una, en la morfología y dos, en la motilidad. Debe ser una excelente motilidad para poderlos seleccionar e inyectar. Entonces, sí, pueden tener muy buena morfología, pero si no se mueven, los podemos estimular con pentosifilina, ¿ok? De hecho, esa estimulación es muy corta. Tenemos que hacer ese procedimiento rápido porque ese efecto es muy corto de estimulación en la motilidad del espermatozoide, ¿ok? Perfecto, Víctor. Bueno, 1.000.000 de gracias. Creo que respondimos todas las preguntas que aparecieron. De nuevo, gracias a ustedes de parte de la sociedad. Gracias a Leti. Y estaremos en contacto pronto. Bueno, agradecido a los colegas Yaude Naveda, al doctor Llavaneras, al licenciado Víctor Fernández y por supuesto al doctorísimo Alirio Castellano, presidente de la seccional Falcón de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, y a los casi 100 asistentes que tuvimos hoy en la sala, pues engalanando pues este evento para hablar de fertilidad en la tarde de hoy. En nombre entonces del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, y de sus empresas hermanas, Genéricos Venezolanos Genven y Laboratorios Biocontrolet, agradecidos por su presencia en la tarde de hoy, recordándoles que esta actividad ha sido grabada y será colgada en el canal de YouTube de Laboratorios Leti. Así que por favor suscríbanse y activen las notificaciones para que puedan disfrutar de esta actividad y de todas las actividades de educación médica continua que tenemos aquí para ustedes. Será hasta la próxima y muchísimas gracias por su asistencia. Chao. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Vale. Felicidades. La excelencia farmacéutica es nuestro compromiso con tu salud.